Sean todos bienvenidos, bienvenida iglesia. Hoy vamos a tratar un tema muy importante y es el espíritu de brujería. Pero tenemos que saber cómo opera ese mundo espiritual de la brujería y hemos invitado a un ex brujo que nos explique qué es lo que hacían, cómo entraron en ese mundo satánico y qué es lo que usan los brujos para contrarrestar a la iglesia o para atacar a las familias. Así que vamos a tener esta entrevista con un ex brujo y vamos a ponerle mucha mente porque es necesario que nosotros aprendamos a saber cómo son los ataques de brujería. Así que un saludito para todos los que ya se están conectando y vamos a tener esta entrevista directa y es muy importante que nosotros vayamos aprendiendo este tipo de cosas porque no tenemos que ignorar este tema ya que la brujería existe. Así que preparados, vamos con la primera pregunta y es que queremos que nos cuente quién era antes de conocer a Cristo, cómo te llamabas en el mundo de la brujería y qué papel jugaba la brujería en tu vida. Adelante. Gracias, Henry. Antes de conocer a Cristo, era conocido como el Maestro Gabriel en el mundo de la brujería. No usaba mi nombre real para protegerme y esconderme de la ley humana y de la ley espiritual. La brujería no era un pasatiempo, era mi forma de vida. Desde los 13 años fui introducido por una tía que practicaba santería. A los 17 ya era un babalao respetado en mi comunidad y a los 25 lideraba rituales, sacrificios, limpias, maldiciones y pactos con entidades espirituales. Vivía bien, tenía dinero, mujeres, poder, pero estaba vacío por dentro. Tenía el alma esclavizada. ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Recuerdas el momento que entraste al mundo de la brujería? ¿Sentiste algo diferente? Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue durante una noche de luna llena. Mi tía me llevó a un río. Hicimos una ceremonia con velas, sangre de gallina y rezos en un dialecto africano. En un momento, sentí que algo entró en mi cuerpo. No era una sensación humana. Mi piel se erizó, mis oídos comenzaron a zumbar y empecé a ver rostros en la oscuridad. Desde entonces, comencé a tener sueños extraños, visiones y una voz que me guiaba en rituales. No era Dios, era un espíritu guía, un demonio disfrazado. ¿Qué tipo de personas te buscaban? ¿Era gente con necesidad o gente con envidia? De todo, Henry. Pero si te soy sincero, la mayoría de las personas que venían no lo hacían por necesidad real. Venían por envidia. Vecinas que querían que la otra no prosperara, mujeres que querían separar matrimonios, hombres que querían amarrar mujeres, empresarios que querían que su competencia quebrara, políticos que querían poder. Me pagaban por hacer trabajos sucios, entierros, amarre con muñecos, baños con sangre, pactos con muertos. Incluso una vez una madre me pagó para maldecir a su propia hija porque le tenía celos. Así de oscuro era todo. ¿Tú sentías que algo malo podía pasarle a esas personas? ¿Sentías algún remordimiento? Al principio sí, pero luego uno se deshumaniza. Te llenas de soberbia y frialdad. El diablo te pone una capa invisible y no sientes culpa. Yo decía, si me pagan, lo hago. Era normal para mí ver a una persona desmayarse en un ritual o vomitar sangre y pensar que era efectividad. Pero era la destrucción de un alma. Cada vez que alguien me contrataba para hacer daño, yo abría una puerta espiritual que se cobraba más caro de lo que ellos imaginaban. ¿Cómo operaban ustedes en este mundo de la brujería? ¿Qué tipo de espíritus manejaban y qué requerían esos espíritus? Cada espíritu tenía su precio. Algunos querían sangre, otros querían sexo, otros querían nombres, prendas de ropa, fotografías. Usábamos nombres demoníacos disfrazados de santos. Por ejemplo, a El Igual lo presentaban como un niño travieso, pero detrás de él había una potestad antigua con hambre de destrucción. Algunos espíritus requerían sacrificios semanales, otros exigían pactos de silencio. Si tú fallabas, se volvían contra ti. Muchas veces veía a colegas míos morir locos, otros se suicidaban. Nadie sale ileso, nadie. ¿Alguna vez tú fuiste víctima de los mismos espíritus que invocaban? Sí, y fue eso lo que me llevó a buscar a Dios. Una noche,
Después de hacer un trabajo muy fuerte para un cliente que quería destruir a un pastor evangélico, soñé que una sombra entraba a mi cuarto, me agarraba del cuello y me decía, ya me debes mucho. Me paralicé, no podía moverme ni gritar. Sentí que me moría. Al día siguiente, mi hijo pequeño amaneció enfermo. Fue hospitalizado con convulsiones y sin causa médica aparente. Supe que los demonios habían cruzado la línea. Quería salirme, pero ya no podía. Estaba atado. Mira, Este, sigamos con con esta entrevista que está muy interesante y gracias por contarnos todo esto. Ahora, ¿qué objetos se usaban? ¿Qué nombres se invocaban? ¿Cómo funcionaban en realidad? Henry, los rituales eran tan variados como la intención del cliente. Cada brujería tenía su protocolo. Para un amarre amoroso, por ejemplo, usábamos velas rojas, ropa interior usada, cabellos de la persona que se quería dominar y orines. Mezclábamos todo eso en un frasco con tierra de cementerio y se hacía un rezo al espíritu Pombajira, una entidad femenina demoníaca asociada con la seducción y la lujuria. Ella es una de las más invocadas para separar matrimonios. También se invocaba a María Mulambo y en ocasiones a Lilith, aunque pocos sabían que la estaban llamando con nombres disfrazados. Estas entidades venían con poder, pero su precio era alto: desorden, locura, celos extremos, enfermedades. ¿Y qué hacían exactamente esos rituales en las personas afectadas? Les quebraban la voluntad, literalmente. El espíritu se les metía por los sueños, por los pensamientos. La persona comenzaba a pensar en alguien que antes no le importaba. Dejaba de sentir amor por su esposa o esposo. Perdían el deseo por su pareja y lo transferían al objeto del amarre. Pero con el tiempo, se volvían inestables, obsesivos, paranoicos. Muchos hombres terminaban abandonando a sus hijos, perdiendo el trabajo, arruinando su vida por una pasión demoníaca que no venía de Dios. Era una cárcel espiritual. ¿Recuerdas algún caso específico de esos que hacían? Sí, claro. Uno que nunca olvido fue el de una mujer adinerada que vino a buscarme porque estaba enamorada de un hombre casado. Quería que dejara a su esposa y a sus hijos. Me pagó $10,000 en efectivo. Le hice 3 trabajos, uno de separación, uno de odio hacia la esposa y otro de obsesión hacia ella. Usé un muñeco de cera, prendas íntimas de ambos que ella había robado, sangre menstrual y tierra de cementerio fresco. Lo enterramos en una caja negra. A los 3 meses, el hombre dejó su casa, se volvió violento, le gritaba a sus hijos, se obsesionó con esta mujer. Pero luego la golpeó y terminó preso. Ella vino a reclamarme y le dije, el demonio no obedece por amor, obedece por pacto. Y cobra. Y cuando hacían trabajos para destruir negocios o arruinar la vida financiera de alguien, ¿cómo funcionaba? Para eso invocábamos a Varón del Cementerio y a Cepelintra. Eran espíritus que operaban en el ámbito económico. El cliente traía el nombre del negocio, una foto o una prenda del dueño, y se hacía un entierro simbólico con un sapo vivo al que se le cosía la boca con un papel adentro que decía el nombre del rival. Luego ese sapo se enterraba en un cruce de caminos. A la par se hacía un rezo pidiendo ruina, cierre, enfermedad y desesperación. En menos de 21 días, el otro negocio comenzaba a perder clientela, problemas con la ley o incendios extraños. Algunos empresarios se quitaban la vida, y todo eso era pagado. Entre más poderosa la brujería, más alto el precio, pero todo eso me pesaba en el alma. ¿Quiénes eran tus clientes más frecuentes? ¿Solo gente pobre o también personas influyentes? Todo tipo, desde señoras humildes con envidia de su vecina, hasta políticos, abogados, médicos y hasta pastores en pecado. Yo atendía a una esposa de un concejal que quería asegurarse de que su marido no la dejara. También a una mujer que vendía propiedades y quería que su competencia fracasara. Me trajo una botella con sangre de menstruación, cabellos y hasta un diente. Imagínate, no había límites. Una vez un narcotraficante vino a pedirme protección. Me pidió que hiciera un pacto con la Santa Muerte para que no lo mataran. Yo le dije que eso tenía un precio eterno. Aceptó. 3 años después, murió de manera extraña, pero antes dejó un diario que hablaba de mí. Por eso me fui de ese país. Me estaba buscando la policía y los demonios. ¿Cómo es que esos espíritus podían saber dónde estaban las personas? ¿Cómo los encontraban? Porque les dabas una puerta legal. El alma humana, cuando está en pecado, abre ventanas espirituales. Si tú odias, si guardas rencor, si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, si haces idolatría o brujería, ya le diste permiso a ese demonio. Yo solo necesitaba un punto de contacto, una prenda, una foto, un nombre, una dirección. Y con eso se podía hacer un trabajo. Invocábamos a la entidad, se le entregaba el sacrificio y el objetivo. Y el demonio iba. No fallaban, pero muchos regresaban con sed de sangre. Si el cliente no seguía pagando, el demonio cobraba en salud, familia o muerte. ¿Los demonios alguna vez se manifestaban físicamente
o tú los veías? Claro, muchas veces. Durante rituales pesados, veíamos sombras, escuchábamos pasos, se movían objetos. Una vez, en un ritual con 5 personas, una de ellas fue poseída por un espíritu llamado Exu Kappa Preta. Comenzó a hablar en otro idioma, vomitar gusanos y a reírse como loco. Tuvimos que amarrarlo. Otros vomitaban sangre. Algunos perdían la conciencia. Yo mismo, en una ocasión, fui atacado por el mismo demonio que invoqué. Me lanzó contra la pared, me dejó sangrando, pero yo lo consideraba parte del precio. Ahora sé que era tormento. ¿Había consecuencias físicas visibles en los clientes? Sí, muchos se enfermaban de cosas raras, úlceras que no sanaban, esterilidad repentina, depresión, ataques de ansiedad, cáncer sin explicación médica. Otros tenían accidentes repetitivos, perdían hijos, abortaban. Pero venían otra vez y yo les decía, es que el trabajo se debilitó, hay que reforzarlo. Y me volvían a pagar. Era una cadena de esclavitud. El infierno no te da nada gratis. Nunca. ¿Alguna vez rechazaste un trabajo por ser demasiado oscuro? Al principio no. Luego, cuando mi hijo enfermó y empecé a tener ataques espirituales en mi casa, sí. Un día vino una mujer con una foto de un bebé y me dijo, quiero que se enferme y muera, porque es hijo de la mujer que me quitó a mi marido. Ahí sentí náuseas. Le dije que no, que eso no lo hacía. Ella me dijo, si no lo haces tú, lo hará otro. Fue en ese momento que sentí que mi alma ya no podía más. Estaba en el borde del abismo. Fue una guerra, literalmente. Cuando decidí dejar todo, quemé mi altar, rompí mis collares, boté mis libros y hasta los cuchillos rituales que usaba. Bueno, gracias. Vamos a seguir en otro programa con esta entrevista. Está muy interesante. Y es que la brujería no es un juego, ni una superstición sin efecto. Es una práctica condenada por Dios porque abre portales al reino de las tinieblas y somete vidas a esclavitud espiritual. No importa si se disfraza de amarre, no importa si se disfraza de ritual, de limpias, de buena suerte, de magia blanca, todo es abominación para Dios. La palabra del Señor dice que manifiestas son las obras de la carne, que son hechicerías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, dice el Señor, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El Señor nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Por lo tanto, no debemos de temer a la brujería, pero sí tenemos que saber cómo opera y no ignorarla. No se combate con miedo, se combate con santidad, con oración, con sangre de Cristo y con obediencia. Tenemos que cerrar las puertas, tenemos que romper pactos del pasado y no tocar lo inmundo, porque tú has sido apartado para la luz, no para la oscuridad. Así que vamos a tener otro programa con más entrevistas. Es amplia esta entrevista, pero esto es lo que está sucediendo. No tenemos que ignorar la brujería. Si algo te está pasando, lo más importante es invocar el nombre de Jesús y ungir la casa en el nombre de Jesús. Nos vemos en el próximo programa. Bendiciones a todos. Que Dios me les bendiga.